El hoplita, vanguardia de la antigua Grecia. En los albores de la antigua Grecia, emergió una figura imponente y valerosa en los campos de batalla, el hoplita. Estos guerreros, equipados con una impresionante panoplia, no solo protegían las ciudades-estado helénicas, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia militar. En este relato exploraremos a fondo la vida y las hazañas de estos formidables soldados, desentrañando los secretos detrás de su distintiva armadura y las tácticas que los convirtieron en la columna vertebral de los ejércitos griegos. El hoplita en contexto. Para comprender completamente la importancia del hoplita, es esencial situarnos en el contexto histórico de la antigua Grecia. Este periodo, caracterizado por las ciudades-estado autónomas y la constante rivalidad entre Atenas y Esparta, fue testigo del surgimiento de un tipo de soldado que cambiaría la faz de la guerra, el hoplita. A diferencia de los guerreros de épocas anteriores, los hoplitas no provenían exclusivamente de la nobleza, eran ciudadanos soldados que se equipaban con un conjunto particular de armas y armaduras. La panoplia del hoplita. La armadura del hoplita, conocida como panoplia, estaba diseñada para proporcionar una protección integral en el combate cuerpo a cuerpo. Cada elemento de esta formidable vestimenta cumplía una función específica, convirtiendo al hoplita en una fuerza imparable en el campo de batalla. Yelmo. La protección de la cabeza. El yelmo del hoplita, una pieza crucial de su panoplia, resguardaba las partes más vitales de su cabeza. Con un diseño que protegía la nuca y las sienes, el yelmo aseguraba la integridad del soldado en medio de la vorágine de la lucha. Forjado con maestría, este elemento proporcionaba una combinación de visión y seguridad, permitiendo al hoplita enfrentarse a sus enemigos con confianza. Lanza. El pilar del ataque. La lanza, arma distintiva del hoplita, era esencial en su arsenal. De considerable longitud, permitía al soldado alcanzar a sus oponentes desde cierta distancia, otorgándole una ventaja táctica clave. La lanza no solo era un arma ofensiva, sino también una herramienta defensiva, permitiendo al hoplita bloquear los ataques enemigos con destreza. Coraza. Escudo contra la adversidad. La coraza del hoplita constituía una defensa robusta que abarcaba los hombros y proporcionaba láminas inferiores para proteger el vientre. Fabricada con materiales como bronce, esta pieza crucial brindaba una protección esencial en la batalla cuerpo a cuerpo. Las hombreras no solo resguardaban la parte superior del cuerpo, sino que también conferían una apariencia imponente, intimidando a los adversarios. Espada de hierro. El toque mortal. Aunque la lanza era la principal arma ofensiva del hoplita, la espada de hierro no era menos importante. En situaciones cercanas, cuando la lanza no era la opción más práctica, el hoplita confiaba en su espada para lidiar golpes certeros. Este equilibrio entre armas aseguraba que el hoplita estuviera preparado para cualquier escenario en el campo de batalla. Escudo. Defensa inquebrantable. El escudo del hoplita, fabricado con madera recubierta de bronce o cuero, era un componente esencial de su panoplia defensiva. Conocido como el hoplon, este escudo circular proporcionaba una cobertura considerable, protegiendo al soldado de los ataques frontales y laterales. Su diseño permitía al hoplita formar la famosa falange, una táctica militar que se convertiría en sinónimo de su estilo de lucha. Grebas de bronce. Protegiendo las piernas. Las piernas del hoplita no estaban desprotegidas. Las grebas de bronce constituían la defensa final contra ataques dirigidos a las extremidades inferiores. Moldeadas para adaptarse a la forma de la pierna, estas piezas aseguraban que el hoplita pudiera moverse con agilidad sin sacrificar su seguridad. La psicología del hoplita. Más allá de su impresionante panoplia,
la fortaleza del hoplita residía en su mentalidad y formación. Estos guerreros ciudadanos que defendían su polis eran más que simples soldados, encarnaban la esencia misma de la ciudadanía griega y su deber para con la polis. El ciudadano soldado. Un compromiso sagrado. La figura del hoplita representaba la síntesis única entre el ciudadano y el soldado. A diferencia de las tropas mercenarias de otras culturas, los hoplitas eran hombres libres que luchaban no solo por un salario, sino por la supervivencia y el honor de su polis. Este compromiso sagrado alimentaba su determinación en el campo de batalla y los convertía en una fuerza formidable. La falange. Un muro de bronce y determinación. La táctica militar característica del hoplita era la falange, una formación cerrada que transformaba a los soldados individuales en un muro inquebrantable de bronce. Con escudos superpuestos y lanzas extendidas, la falange avanzaba como una entidad única, impenetrable para las fuerzas enemigas. Esta formación no solo requería habilidad táctica, sino también una disciplina férrea y la confianza absoluta en los compañeros de armas. El hoplita en acción. A lo largo de la historia de la antigua Grecia, los hoplitas se enfrentaron a desafíos épicos que forjaron su leyenda en los anales de la guerra. Desde las guerras médicas hasta las luchas internas entre las polis griegas, estos guerreros demostraron repetidamente su valía en el campo de batalla. Las guerras médicas, el desafío persa. Durante las guerras médicas, los hoplitas enfrentaron una amenaza sin precedentes, el vasto imperio persa. En las Termópilas, un puñado de hoplitas espartanos, liderados por Leónidas, se enfrentó valientemente a las hordas persas, dando lugar a uno de los episodios más célebres de la historia militar. La resistencia hoplita inspiró a toda Grecia a unirse contra la invasión persa, marcando un hito en la defensa colectiva de la libertad helénica. Peloponeso. La rivalidad Atenas-Esparta. En el conflicto prolongado conocido como la Guerra del Peloponeso, los hoplitas de Atenas y Esparta se enfrentaron en una lucha titánica por la supremacía. La habilidad táctica y la tenacidad de los hoplitas influyeron en el curso de la guerra, aunque finalmente condujo a la debilitación de ambas polis. Este conflicto puso de manifiesto la complejidad y la brutalidad de la guerra entre ciudades-estado griegas, donde los hoplitas desempeñaron un papel central. El declive del hoplita. A medida que avanzaba la historia de la antigua Grecia, el papel del hoplita experimentó un declive gradual. Cambios en la tecnología militar, nuevas tácticas y la creciente importancia de las fuerzas a caballo alteraron la dinámica de la guerra helénica. Sin embargo, el legado del hoplita perduraría mucho después de su época dorada. La evolución tecnológica. Fin de una era. El avance de la tecnología militar, en particular la introducción de armas de proyectiles como arcos y flechas, puso a los hoplitas en una posición desventajosa. La falange, que una vez fue imparable, se volvió más vulnerable ante ataques a distancia. La evolución de la guerra hizo que las tácticas tradicionales del hoplita fueran menos efectivas en el cambiante panorama de la antigua Grecia. La caballería y otros desafíos. La ascensión de la caballería como fuerza militar significativa también afectó el papel del hoplita. Las tácticas y la movilidad de los jinetes eran un desafío para la falange, que se basaba en la solidez y la disciplina en formación cerrada. Los hoplitas, aunque formidables en el combate cuerpo a cuerpo, enfrentaron dificultades para adaptarse a estas nuevas realidades del campo de batalla. Conclusión. El hoplita, con su distintiva panoplia y su compromiso con la ciudad-estado, perdurará en la memoria colectiva como el símbolo de la valentía y la tenacidad de la antigua Grecia. Su legado, forjado en las llanuras de batalla y en las filas cerradas de la falange, continúa inspirando a generaciones posteriores.
Aunque el hoplita eventualmente cedió ante los avances tecnológicos y tácticos, su impacto en la historia militar es innegable, dejando un marcado testimonio de la resiliencia del espíritu griego en la eternidad de la guerra. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.